amigos, ¿cómo están? Pues estamos súper contentos de estar en el tercer episodio de Mentes Inquietas. Sobrevivimos, Gustavo, ¿qué te parece? Me parece excelente. No solo sobrevivimos, sino que florecimos. Exactamente, estamos mejor que en el primero. ¿Qué te parece eso? Me parece muy lindo, Hemos muy bello, crecido ya. muy digno. Ya estamos maduritos. Ya. Bueno, nada, si es la primera vez que nos escuchas, muchísimas gracias por estarnos escuchando, por regalarnos estos minutos de tu tiempo. Para todos los que nos quieran seguir, estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como @dementesinquietaspodcast, así que no dejen de seguirnos, sigan mandándonos comentarios, temas, a quién les interesa que traigamos correcciones. Uy, por favor, porque la regamos mucho, ¿verdad? Sí. Sí, tendemos a meter la pata. Sí, la semana pasada dije, Mau, me gusta verte en esta terna, como si estuviera nominado a los Óscares. Exacto, y era en esta categoría, en esta cosa así, no me acuerdo. en esta faceta, creo que En esta era. faceta, sí. Y bueno, así que bueno, nada, hoy estamos en el tercer episodio. Mi nombre es Liliana Zamudio y estoy con el co-host. Mi nombre es Gustavo Rivera, como decía Lili, gracias por sintonizarnos, escucharnos. Me encanta cuando todo el mundo me dice, oye, mira, escuché el podcast. Buenísimo. Muchísimas gracias, de verdad, significa mucho para nosotros. Gracias por ese apoyo. Así es. Así que bueno, entre toda la lista de temas que tenemos, que es enorme, tenemos muchísimas cosas de las que queremos hablar, pero yo creo que una de las más importantes y de las que más la gente nos ha pedido es salud mental. Yo creo que ese es un tema que a todos nos preocupa, nos atañe, Sí. es parte de la vida, es parte de muchas cosas a las que nos enfrentamos o a las que se enfrentan gente que queremos, así que queremos entender un poquito más hoy lo que es la ansiedad. No sé si tú sepas lo que sea eso, Gus. Sí, sé. Si alguna vez lo has experimentado. Lamentablemente sí sé lo que es. Yo creo que tanto Lili como yo hemos pasado y pasamos por diferentes momentos ansiosos o diferentes maneras de demostrar la ansiedad o cómo la ansiedad se manifiesta en nosotros. Y con todo esto que hemos estado hablando de que hoy por hoy no es tan tabú buscar ayuda, no es tan tabú admitir que hay algún problema que se pudiera arreglar, nos encanta que estemos explorando este episodio. Sin embargo, no es algo para que nosotros seamos especialistas. Sin embargo, nos gusta leer, nos gusta mantenernos informados, pero tenemos una sorpresa especial. En este episodio tenemos una amiga, hermana que adoramos, que amamos mucho, que es Marcela Castillo de Fatore. ¿Cómo estás, Marce? Hola, bienvenida. Marce. Estoy muy bien y muy contenta de que me hayan invitado en el día de hoy. La verdad es que estoy súper orgullosa de ustedes por estar haciendo este podcast y por ayudar a tantas personas, porque yo sé que ustedes van a ayudar a muchas personas con lo que están haciendo. Me encanta que están siendo súper transparentes y están abriendo muchas cosas de su pareja y cosas que ustedes pasan, y creo que ya solamente al hacer eso van a bendecir a otras personas, porque no todas las personas son valientes para hacer lo que están haciendo. Entonces, Muchas gracias, Marce. Gracias, sí, la Marce. verdad. Parte muy importante de nuestro crecimiento es Marcela, porque también es nuestra terapeuta. Para los que no sepan, Marcela Castillo de Fatore es terapeuta familiar y de pareja. Exactamente. Y por eso la queríamos tener hoy, porque como dice Gustavo, nosotros no somos especialistas en este tema, pero tú sí. Nosotros podemos dar de pronto nuestro punto de vista desde alguien que ha sufrido ansiedad. Exacto, o nuestro conocimiento basado en Google y basado en otras experiencias. Y más que nada en la experiencia que hemos tenido, o sea, digo, por cosas que hemos pasado, pero al final de cuentas la especialista eres tú, y lo que queremos siempre es dar, digamos, la información más veraz para la audiencia, Exactamente. ¿no? Y bueno, Marce, queremos que empieces explicándonos qué es la ansiedad. Bueno, para mí la ansiedad es un miedo exagerado. Yo creo que una de las formas en las que lo describe el libro de diagnósticos es que dice que el miedo es una reacción emocional en respuesta a un riesgo inminente, pero la ansiedad es la anticipación de riesgos futuros. O sea, la ansiedad para mí es un miedo exagerado sobre una situación específica. Okay. Sí, o sea que es normal sentir ansiedad y miedo cuando estamos en una situación de algún riesgo. De algún riesgo, entre comillas, porque también podemos hablar en público, cosas así. Pero hay una diferencia entre sentir eso ocasionalmente a sentirlo todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Y es una preocupación continua, en donde empieza a ser parte de ti, y lo que quizás antes era que te podía dar miedo el salir a la calle y no sé, caminar en un lugar oscuro, empieza a ser
progresivo, en donde distintas cosas te empiezan a dar ansiedad, distintas cosas te empiezan a dar miedo y se apodera de ti. Es cuando el miedo se apodera de ti, básicamente. O sea que la diferencia entre una persona que se considera, ay, yo soy preocupona nada más, ¿no? O soy ansiosita, entre comillas, como hasta de broma, lo decimos muchas veces. La diferencia entre eso y realmente sufrir de porque se le puede llamar una condición realmente a la ansiedad. Sí, totalmente. Es una condición y en este momento, o sea, creo que es el tiempo en donde más personas se están abriendo acerca de los síntomas que tienen y de qué es lo que vive una persona que vive con ansiedad. Muy bueno. Creo que a veces es un poco como que la gente relativiza un poco lo que una persona con ansiedad vive. Sí. Una ansiedad no es despertarte nervioso o es tener un momento nervioso, es que te paraliza, básicamente. Ese miedo te paraliza. Y yo creo que es súper importante entender eso y que de una vez por todas nosotros terminemos con la vergüenza que una persona siente al sentirse deprimido, al sentirse ansioso. Creo que estamos en una época donde la gente habla mucho más abiertamente de estas situaciones y creo que aún hay mucho más por hacer. Algunos facts que yo me escribí para poder compartir es que 1 de cada 14 personas tiene un desorden de ansiedad y 65 millones de personas en los Estados Unidos van a experimentar una condición relacionada con ansiedad. La ansiedad es el problema mental más común y la ansiedad es compleja. La esencia de la ansiedad es la nada. Esto me encantaba cuando yo lo leía porque es la nada. Sí. Es decir, a veces puede ser por algo que te pasó, por algún trauma que viviste, y a veces es simplemente que uno le empieza a agarrar miedo a algo de la nada. Wow. O sea, entonces, para que nosotros vayamos entendiendo de la audiencia, ¿no? ¿Cómo sabe una persona? ¿Soy una persona preocupona, entre comillas, o soy una persona que realmente sufre de una condición de ansiedad? Yo creo que lo más importante para decirle a las personas que nos están escuchando es que si tienen duda, es el momento de ir a un psicólogo, a un psiquiatra o a un terapista para que te lo diagnostique. Hay pensamientos que son pensamientos de miedo, ¿no? Que cualquiera podemos tener, y no me gusta usar la palabra normal, pero la verdad es que hay pensamientos de miedo normal, es decir, bueno, si voy caminando solo por una calle donde es peligrosa, voy a sentir miedo, eso es un miedo. Claro, eso es normal. Normal. Saludable, ¿no? Hasta cierto punto el miedo. Exactamente, pero hay miedos que están basados, o sea, que no tienen ninguna evidencia, que no tienen ninguna razón, que nunca viviste una situación así, pero que aún así te causan miedo. Yo puedo compartir una experiencia mía, personal, en donde, por favor. En algún momento de mi vida, yo viajé toda la vida. Sí. Toda la vida viajé por aviones. Y desde chiquita, desde que yo tenía 8 años. De hecho, mi primer viaje a otro continente fue solita a los 8 años con una hermosa. Entonces yo viajé desde muy, muy pequeña y de repente hubo un momento en mi vida en donde me empezó a causar mucha ansiedad el volar. Y estaba basado en la nada, porque yo nunca había tenido ningún accidente en un avión, nunca había visto ninguna situación, nadie de cerca lo había vivido algo así, y simplemente me nació de la nada. Y cuando yo me empecé a preguntar, bueno, ¿por qué es que empecé a sentir este miedo? ¿Cuál era tu miedo? ¿Que se estrellara el avión? Sí, que se cayera el avión, en la turbulencia. El encierro no, sino que se cayera el avión. Ese era lo que me generaba ansiedad. Y es tan cierto que uno empieza a tener síntomas físicos. Sí, ¿no? Literal. Y son evidentes. Evidentes. Y la persona que lo está viviendo, lo peor que uno le puede hacer a una persona que está pasando por un ataque de pánico o un momento de ansiedad es decirle, tranquilízate. Claro. Sí. No. Lo relativizamos mucho, ¿no? Muchas veces. Sí, lo vemos como una debilidad emocional. ¿Y a qué crees que se deba que de la nada empezaste a tener miedo a los aviones o a volar? Bueno, precisamente... yo empecé, a partir de ese momento empecé a investigar de dónde venía mi miedo, qué era lo que me había pasado, de dónde había surgido, si era lo que yo no había tenido nunca antes, y empecé a investigar un poco que fue cerca de ese tiempo que se había caído un avión, el de Air France, que todos supimos, salió 80,000 veces por la televisión, y yo lo vi repetidas veces, en las noticias empecé a leer sobre el tema, y eso me generó un miedo. Sí. Ahora, ¿por qué digo de la nada? Porque sí es cierto que yo había visto algo y quizás eso pudo haber sido traumático, pero tampoco fue lo suficiente como para causar el miedo. Claro, la impresión que te dio no fue algo tan impresionante en el momento que leías sobre ello. Claro, y no justificaba el nivel de ansiedad que yo sentía cada vez que me subía a un avión. Pero es que es como que tu subconsciente lo agarró y como que no exacto, lo empezó a procesar. ¿Sabes qué? Bueno, de hecho dicen que la aerofobia es bastante común.
Sí. Dicen que no sé uno de cada cuántos, pero muchísimas personas vuelan con nervios. Yo me incluí ahí, porque yo históricamente tuve un pánico horrible a los aviones y de unos años para acá se me fue quitando poco a poco. Pero me hiciste acordar con eso del accidente del avión de Air France, que cada vez que hay un accidente de aviación se pasa tanto, se escribe tanto, se le da tanta atención y tanta noticia, que eso a través de los años ha causado ese grado de aerofobia en la gente. O sea, se le da más cobertura a un accidente de aviación que a cualquier otro tipo de accidente. Sí, totalmente. Y creo que eso no ayuda para la persona, ¿no? O sea, las estadísticas dicen de que, no sé, uno de cada 65 millones de aviones puede llegarle a pasar algo, pero no es el general. Pero bueno, ese miedo en mí o esa ansiedad que provocó en mí empezó a causar una necesidad de encontrar respuestas y de seguir investigando un poco más acerca del tema, porque además de poder ayudar a otras personas, yo me quería primero ayudar a mí misma. Claro. Y creo que es necesario también el no normalizar la ansiedad, que es lo que pasa con muchas personas. Es como decir, bueno, me diagnosticaron con ansiedad o esto es lo que vivo y bueno, soy una persona ansiosa y sigo así. Y como yo que la es parte verdad, de mi vida, como que te la compras, ¿no? Completamente. La ansiedad tiene algo particular, es que es distinta de persona a persona. Y lo que quizás alguien vive, la otra persona no lo vive igual. Por eso tampoco el comparar y tampoco buscar en Google las respuestas. Hay cosas que sí te ayudan. A mí misma me ayuda muchísimo el buscar artículos de personas que pasan por la misma situación. Pero sí, lo que más me ayudó a mí, en mi ansiedad, fue hacer como desconstruir, desmantelar la ansiedad. O sea, de dónde venía, empezar a buscar evidencia, empezar a buscar qué era lo que otras personas sentían y yo misma, ¿no? Desde dónde había nacido, empezar a investigar un poco más y tratar de no controlar en el momento, querer saber que hay cosas que están fuera de mi control. Claro. Y nada, y sabes que a mí personalmente me encanta poder contar esto, porque el hecho que tú estudies una profesión no significa que estás exento de vivir ciertas situaciones. De hecho, la verdad es que yo soy agradecida por haber pasado por eso. Claro, porque ahora entiendo mucho más. Claro. Tengo mucha más empatía. Yo no entendía cómo una persona le podía tener fobia hablar en público. Exacto. Claro. O fobia a las arañas. O fobia a un avión, precisamente. Yo no podía entender. Y es tan real, tan cierto lo que una persona puede sentir cuando está pasando por un episodio así que pues causa mucha empatía para con otro, ¿no? Fíjate que a nosotros nos pasó por muchos años, en el caso de Gustavo y mío, donde fueron años de muchas peleas, porque a él le daba pánico volar, pánico al grado de que nosotros tuvimos que irnos a nuestra luna de miel desde Miami hasta Nueva York en carro. Pobrecito. Tuvimos que viajar, por ejemplo, creo que 2 veces a California, desde Miami a Los Ángeles, 3 días manejando, porque de verdad no se subía en un avión. Y resulta que yo no entendía lo que era la ansiedad, no entendía lo que era... Si escuchan algo ahí, no se preocupen, es Zoe. Nosotros en Mentes Inquietas somos animal lovers. Exacto, y estamos en la casa de Marcela y está Zoe, que es su perrita. Y todos nuestros amigos tienen mascotas preciosas. Y en el episodio pasado se escuchaban los cascabeles de nuestro gato. Se escuchaban los cascabeles de nuestro gato. Buenísimo. Bienvenida, Zoe. Zoe, you're welcome. Bueno, y resulta que yo no entendía. Para mí la ansiedad y todo lo que era como... No quiero decir todos los desórdenes mentales, pero no los comprendía y era mucha pelea de que te lo estás inventando, eso no es cierto, no sientes nada. Entonces a mí me pasaba mucho que básicamente como que yo pensaba que realmente eran excusas las que tú ponías, hasta que me pasó a mí, hasta que yo empecé a desarrollar cierta ansiedad. Y me pasó justamente viniendo en un vuelo veníamos desde España, desde Londres, no me acuerdo. Veníamos a Miami y ya estaba casi terminado el vuelo, pero en ese viaje habíamos tomado como 8 vuelos distintos, ¿no? En todo el transcurso del viaje. Y ya cuando íbamos llegando me empezó a dar un ataque de pánico espantoso en el avión, pero por el encierro. O sea, el encierro me puso mal. Teníamos un viaje como a las 3 semanas, tuvimos que cancelar todo porque no me pude subir al avión. Pero ese no era miedo al avión.
¿verdad? Era miedo al encierro. Al encierro. Y yo lo Cansancio relacioné. también, quizás. Puede ser. Sí, tal vez. Y yo lo relacioné con los aviones y el problema es que mi trabajo es volar. O sea, no soy hermosa, pero yo viajo por lo menos una vez al mes. Entonces, imagínate vivir con ansiedad volando cuando tu trabajo es ese. Es muy difícil, pero es verdad lo que dices tú. El haberlo pasado crea empatía y te hace entender a las personas y decir, mira, no es ningún invento ni es ninguna cosa pequeña. O sea, cuando te pasa, te pasa. Marce, Sí. y me llamó mucho la atención algo que dijiste, porque hoy venía escuchando algo como para medio tener idea de lo que estábamos hablando, y había una persona que hablaba sobre la ansiedad como en público, ansiedad, que me da pena, me da miedo la gente, y como que ella empezaba, como tú dijiste, a desconstruirlo, y decía, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuáles son las probabilidades de que estas 700 personas que están en este sitio, una esté hablando de mí? Una de 700. Y así iba. Háblanos un poco más de ese proceso de Desmantelarla, Sí. básicamente. Sí, señor. Son Prohibir esa palabra. De aquí para siempre. Bueno, son 8 pasos y yo me los he escrito para poderlos leer y también entiendo que se lo vamos a entregar a las personas. Esto nunca va a evitar o nunca va a ser un suplente de que cada uno de ustedes, si están pasando por un tiempo en donde la preocupación y el miedo les está ganando, mi mejor recomendación es que busquen a un profesional, porque eso es súper esencial. No es uno mismo que se diagnostica a uno mismo, que eso es algo súper común hoy en día, Sí, ¿no? exacto. Y llamamos ansiedad y depresión a todo, y no es todo, y hay ciertas pautas que sí uno tiene que seguir para poder ser diagnosticado con una ansiedad, básicamente, ¿no? Y lo que tú dices es, cuando tengamos duda, corramos a un profesional de la salud para que nos digan si sí o si no. Sí, como que Sí, te hablan de que totalmente. si experimentas los síntomas por un periodo de más de 6 semanas, como que ¿Es ya así, es un Marce? momento de que puedes ir a buscar ayuda. Bueno, con la ansiedad, distintos diagnósticos varía. Algunos de ellos son 6 meses, otros son 3 semanas. Ok. Pero por eso creo que es importante que no solamente se lea en internet o se lea un libro en donde te da pautas sobre qué es la ansiedad, porque como yo decía antes, la ansiedad luce distinto en cada persona. Claro. Y lo importante no es solamente el diagnóstico como tal, porque que te digan que eres ansioso, bueno, quizás hasta ya lo sabías, no wonder, ¿no? Claro. Pero y también decir, bueno, es tener un follow-up, es tener como un seguimiento Exacto. a lo que estás viviendo. Exacto. Creo que eso es lo más esencial y es donde la mayor parte de personas fallan porque no le dan un seguimiento a eso. No, Te sientes no- un poquito mejor y dejas de buscar ayuda, ¿no? Exactamente, ese es el general, que las Sí. personas se sienten un poquito mejor y dejan de buscar ayuda y dicen, no, es que la terapia no me está sirviendo, o en la terapia vuelvo a hablar de cosas que ya traté, pero es que ese es el proceso precisamente, ¿no? Pero bueno, voy a hablar de 8 pasos que podemos seguir, que lo vamos a poner en escrito para que o puedan tomar nota también, pero Sí, si van no, a los estar, podemos... en nuestras redes sociales van a estar en @dementes inquietas podcast, y ahí vamos a poner toda la información que Marcela nos está dando, escrita. Perfecto. Bueno, el paso número 1 sería normaliza desde el principio. Pensar de manera realista sobre lo que te provoca ansiedad. Por ejemplo, pensamiento ansioso normal sería estoy nervioso por esta presentación. Eso es normal. Es normal Claro. estar nervioso, ¿no? Claro. Para una presentación versus el pensamiento ansioso problemático que sería no me irá bien en esta presentación y no pasar esta clase. Me retrasaré en mi carrera y esto no me va a dejar que me gradúe. Eso ya es un pensamiento ansioso problemático porque te estás anticipando a problemas que no están frente a ti. Ok. Entonces, el preocuparse y tener, no me gusta llamarlo ansiedad, pero sí tener un mínimo de nervios es necesario porque todos necesitamos un poquito de nervios como para levantarnos de la cama. ¿no? Claro, sí, Es decir, sí, bueno, sí. voy a llegar tarde al trabajo, me siento un poco nervioso. Claro. Pero bueno, primero normalizar desde el principio. Es decir, bueno, a plantear algo dentro de los parámetros normales. De vuelta no me gusta esa palabra normal, pero vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Claro. El paso número 2 es capta los pensamientos ansiosos automáticos. Identifica y anticipa tus pensamientos exagerados de amenaza y peligro para poder corregirlos. Bueno, capta los pensamientos ansiosos automáticos es que cuando, y esta es la cuestión súper importante, que cuando te has acostumbrado a pensar de cierta forma por tanto tiempo, vas a tener que desaprender. Y creo que no hay peor cosa para el ser humano que desaprender algo de lo Claro. que uno ya lo volvió un hábito. Sí, sí, sí. Para mí fue desaprender el decir, porque al principio cuando yo empecé a tener ansiedad en los aviones, mi frase era, a mí me da ansiedad viajar. Claro. Me da ansiedad los aviones y le tengo miedo de los aviones. Sí, esa fue como tu etiqueta. Sí, esa que fue mi también etiqueta y era fue mi la mía. pensamiento automático. Entonces empecé un poco a decir no,
¿sabes qué? Y de hecho, hoy en día yo he descubierto esto, de que a mí no me da miedo volar, me da miedo el despegue. Ajá. Específicamente, Okay. en los primeros 5 minutos, Ajá. la turbulencia, ¿sí? Ajá. Entonces es como que fui un poco medio, como cuando uno Sí. desmenuza un pollo. Sí. Bueno, Exactamente, así mismo, sí. así mismo. Marcia, una preguntita ahorita que dijiste eso de que tú decías, en lugar de decir ya no me voy a comprar a mí me da miedo tal cosa, ¿no? Yo veo que ahorita hemos como que, otra vez vamos a ir al término relativizado un poco, también desde el otro punto de vista. Todo el mundo dice, my anxiety, my anxiety. Sí. O sea, Eso nos es lo muy hemos común. comprado como propia, ¿sabes? Como que ya la... Sí, es muy común decir, oh, my OCD is tingling. Sí, exacto, Sí. pero ahorita dos cosas. Uno es, de verdad como que ya la hicimos propia y nos la apoderamos y hasta con como una medalla de honor, ¿no? Mi ansiedad, yo soy ansioso, sufro de ansiedad, o sea, ya es algo como que lo usamos mucho. Y dos, la gente está hablando mucho de ese término, como lo dijiste al principio, ¿es porque hay más gente ansiosa que antes o es porque más gente está hablando de la ansiedad hoy? Eso es algo que estadísticamente, cuando uno trata de buscar, no es que encuentres una respuesta a eso. Lo que yo sí creo es que en este momento se habla mucho más abiertamente de los temas. Okay. Eso sí lo creo. Sí creo que hay ciertos factores como las redes sociales, ¿no? Claro. Como ciertas situaciones con respecto a la tecnología que vivimos en el día de hoy que pueden afectar mucho más al ser humano, pero sí creo que la gente ahora habla mucho más abiertamente de las cosas, lo cual es algo bueno. Sí, claro. Creo que no nos tenemos que pasar al otro extremo. Exacto. En donde, como tú dices, es ya algo normal. Exacto. O sea, ahorita escuchar que una persona está deprimida o que es ansioso es lo más normal del mundo. Exacto. Y está bien hablarlo, pero tampoco está bien acomodarse y decir, esto es lo que estoy viviendo. Exacto. Porque comprártelas todas tú también. Exacto. Y que pasa mucho en Estados Unidos, en donde voy a un psiquiatra a que me medique, me da un ansiolítico, un antidepresivo, y así sigo adelante y así funciono. Y eso es una solución microondas. Es una solución microondas porque la realidad es que necesitas un seguimiento con un profesional y además de eso, no estoy en contra de las medicinas, pero las medicinas no están supuestas a ser para toda la vida a menos de que tu doctor lo diga de esa forma, ¿no? Exacto. Pero o sea que hay que acompañar medicina con terapia. Sí. Ok, continuamos con el siguiente paso. El paso número 3 sería recopilación de evidencia. Cuestiona tus pensamientos y creencias ansiosas a través de la recolección de la evidencia. ¿Qué dice la evidencia? Y deja que la evidencia hable. En mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé a investigar cuáles eran las probabilidades que realmente algo pasara en un avión, son súper mínimas. Entonces, bueno, está bueno leerlas. Yo sé que eso no cambia, pero el conjunto de estos pasos sí te lleva a un mejor lugar. Sí, pero te puedo interrumpir un minuto, porque algo que a mí me ayudó mucho en mi tema de ansiedad, y creo que también incluso hay terapias que son de ese estilo. Yo como que me sumergí en el mundo de la aviación, empecé a leer, empecé a investigar, empecé a conocer cómo funcionaba todo ese tema. Los aviones, los aeropuertos, los controladores aéreos, y llegó un momento en el que el tema me apasionó y me fue mucho más fácil como decir, hey, qué chévere, voy a volar. Bueno, de hecho dicen, de las cosas que he leído, es que dicen que muchos pilotos eran personas que originalmente tenían mucha ansiedad a volar. Sí, no lo dudo. Pero al mismo tiempo digo, es como una solución, no es que sea un general y sea una solución para todo el mundo, porque hay cosas que quizás te funcionó a ti y hay facts, o sea, hay cosas que yo he leído que más bien me han afectado más de lo que me han ayudado. Es decir, hubiese preferido no saber esto. Oh, wow. ¿No? Entonces, la otra vez hablaba con una persona que es ingeniero en aviación y fue como, ay, ¿sabes qué? Mejor no me cuentes. No quiero saber lo que pasa. Prefiero pensar que son máquinas las que arreglan los aviones y que son máquinas y que no hay, perfectas, infalibles, enviadas del cielo. Sí, eso es importante, ¿no? Saber de que no es una solución aplica para todo el mundo porque todos somos distintos. Y bueno, pero sí es cierto, a mí también eso me ayudó mucho. Saber cuánto dura el despegue, cuáles son los sonidos que hace el avión. Estamos enfocados en el avión, pero creo que la ansiedad... con la cual hemos lidiado más. Pero hay distintos tipos de ansiedad y al punto que vamos, es decir, bueno, desmantelar esa ansiedad. Ahora, una preguntita rapidito. Dijiste hay varios tipos de ansiedad, como que puedes darnos algunos ejemplos por si alguien nos está escuchando y dice no estoy seguro si aplica a mí o no. Danos algunos de los más comunes. Bueno, ansiedad a hablar en público. Ansiedad a socializar, hablar con otras personas. Okay. Ansiedad, bueno,
ustedes la conocen y yo la conozco, que le da ansiedad pasar por los huequitos de la calle. ¿Cómo es que se llaman? Las alcantarillas. Las alcantarillas. Ajá. Okay. Sí. Con ¿La podemos nombrar? le da ansiedad pasar por... Pero es un miedo muy real a los globos, a las arañas, a las... A la persona que sufre de eso. Ajá, Okay. sí. A las arañas. Yo me quedé pensando que tú me decías, pero ustedes la conocen. Yo decía, yo no le tengo miedo a la Sí. alcantarilla. No, a la persona. A la persona, ok. Y ella va a saber. Que hablaba de ti. Sí, yo pensé que hablaba de ti o de los dos. Yo decía, pero ¿quién carajo le tiene miedo a la Perdón, no. alcantarilla de nosotros? A las culebras. Si mis héroes eran las tortugas Sí, ninjas, vivían horrible. en las alcantarillas. Fobia mía, espantosa. Sí, Sí. Y yo creo que de las que más... A los lugares encerrados. A los lugares Sí, encerrados. claustrofobia, ¿no? Sí, y otras que simplemente la ansiedad es de la nada, ¿no? Ajá. Es decir, bueno, me levanté un día ansioso, pero para mí siempre uno puede desmantelarla y empezar a investigar de dónde viene, qué es lo que te la causó, etcétera. Pero hay personas que dicen, no, my anxiety, ¿no? Como que My mi anxiety, ansiedad, sí. mi ansiedad es, hoy estoy ansiosa. Esa fue Zoe Esa fue opinando Zoe. otra vez, perdón. Ella no está ansiosa, precisamente está durmiendo. Tan bella. ¿Estaba roncando? Roncando, No, sí, no te puedo creer. Ok. Bueno, el paso número 4 es hacer, este para mí fue súper importante, el hacer un análisis de costo-beneficio. Recordar el alto precio que estás pagando por continuar escuchando tus pensamientos y creencias exageradas. Te ayudará a debilitar tu inversión de asumir siempre lo peor. En mi caso, esto fue muy fuerte porque fue el día en el que yo dije, ¿cuál es mi costo-beneficio? ¿Cuál es el costo-beneficio que tengo de esta ansiedad que tengo con los aviones? El hecho de que yo no salga del lugar donde esté. Y a mí me encanta viajar. Claro. Entonces uno se pregunta, es decir, ¿estoy dispuesto a entregar esto que tanto amo por un miedo irracional que tengo? Claro. No estoy dispuesta. Eso puede incluir el decir, bueno, hay personas que les da ansiedad el manejar en un highway, ¿no? Sí. Entonces decir, bueno, ¿estás Que dispuesto? también me pasó. Sí, bueno, es ese tipo de situaciones y es lo que pasa también con la ansiedad, que empieza a tomar partida. No es que se queda. La ansiedad, si no es tratada, va agarrando más Creciendo. partes de tu vida Sí. y ahora lo que antes Ay, era qué salir a la horror. calle y eso Ya me te daba cuesta ansiedad, más. ahora va a ser otra cosa, puede ser eso y puede ser otra cosa más. Hasta Entonces, que quedas encerrado en tu casa sin... encerrado en tu miedo porque te roba la libertad. Eso Qué es lo que bueno yo veo eso. con la ansiedad. ¿En Sí. serio? O sea, ¿alguna vez has visto un caso así o has sabido de un caso así? Sí, sí, he De visto. alguien No que solo empezó con- encerrado Sí. en tu casa, Sí. encerrado No, literal en tu miedo. encerrado en tu casa, sí. Oh, qué Y en tu miedo, porque al final es eso, te roba la libertad. Claro. Y ahora, esto es lo que pasa, es que ciertos miedos son entendibles, ¿no? Todos nosotros le podemos tener miedo a salir, a perder a un ser querido, Por a que supuesto. un ser querido viaje y pensar qué le puede pasar, todas las cosas que le pueden llegar a pasar, pero al final lo único que uno hace es controlando a la persona, ¿no? O sea, decir, bueno, no, que no viaje o que mi hijo no haga esto, que mi hija no haga esto, que esto era algo que leía que me parecía espectacular, que muchas veces la ansiedad de una persona, la raíz de esa ansiedad pudo haber sido que sus padres lo controlaban demasiado. Porque si de chiquito te enseñaron... We got a winner. Porque si de chiquito te enseñaron a que le tenías que tener miedo a todo, pues entonces tu reacción, Claro. tu reacción nata a cualquier situación va a ser tener miedo. Mi mamá me va ¿Sí? a matar. También escuché una versión, no sé si la Sí, escuché porque alguna ya vez. hoy me dijo, ¿cómo hago para escuchar el podcast? También una vez escuché que es como que tiene mucho que ver también con el perfeccionismo. O sea, por ejemplo, Sí. si te da miedo hablar en público, o sea, porque te causa una ansiedad espantosa, o de pronto la cuestión social que tú decías de salir y conocer gente, es porque tienes miedo a fallar delante de las personas, ¿no? Porque Y también tienes- hay un componente del miedo al ridículo, ¿verdad? En todas esas situaciones sociales de hablar en público. Exacto. Sí, como dices tú, el ridículo, tener una cuestión de perfeccionismo y tener una cuestión, porque a la persona que estaban entrevistando le preguntaban, ¿pero qué es lo que te causa? Dice, pues es que miedo, porque si sé que hablé en público y hablé mal, quiere decir que no me preparé bien. Que no y hice le un dice buen la trabajo. psicóloga, ¿y qué significa eso? Y dice ella, que no merecía estar ahí. Entonces, viene atado al merecimiento también, ¿no? Viene Y a atado la al... identidad, ¿no? Qué feo, Identidad o sea, y te agarra altas, por todas partes. altas expectativas No sabes que tengas por de dónde ti te va a mismo, brincar el perfeccionismo, chango con esto. Miedo al Brincar el éxito. chango. Ay, Sí, sí. qué miedo. México, ¿Qué será México eso, no? es un Ya me país dio muy ansiedad rico. ese comentario. Sí, sí, hay muchos dichos muy bonitos. con O los unos que me los invento yo también. Sí, pero, sí. Pero sí, está hay cañón. mucha... todo sí tiene que ver con también el miedo al éxito o el mismo miedo al fracaso, que te puede llegar a dar ansiedad y te puede llevar a patrones de
¿sabes? De no hacer bien tu trabajo, de sabotearte a ti mismo, que es otra rama que pudiéramos estar horas hablando. Sí, me encanta eso que decís porque a veces pasa que las personas se esconden detrás de, no voy a intentar esto porque yo soy una persona que toma mis decisiones tranquilas, pero al final nunca sales de tu zona de confort, nunca sales de del ciclo que te hace sentir cómodo, que es ir a tu trabajo, salir de tu trabajo, porque todo eso te da miedo, te da ansiedad, te da preocupación, y es como que te escondes detrás de eso, ¿no? Sí, de tu identidad ansiosa. Antes de ir al siguiente punto, rapidísimo, ¿por qué se sienten síntomas físicos? O sea, tu cerebro es tan poderoso que te puede hacer que sudes o que te tiemblen las piernas o que te duele el estómago. Mira que hay algo muy interesante. Marci, por favor, tú corrobóramelo, pero tenemos... por naturaleza, todos los humanos y también una gran mayoría de los animales, un mecanismo de defensa que se llama pelea o escape. Uh-huh. Entonces, muchas veces, cuando prevenimos que viene a una situación de nervios, una situación peligrosa, podemos, esa ansiedad es como que te estás debatiendo en si te quedas y la peleas o te escapas. Entonces, ese punto de ansiedad muchas veces es el que se queda como prendido. Y por eso es que como es algo relacionado con partes del cerebro y con nuestro sistema nervioso, puedes llegar a sentir esos síntomas físicos. Uh-huh. ¿Es así, Marcia? ¿Cómo sí, yo en algún tiempo conocí a una persona también que estaba pasando por un episodio de ansiedad uh-huh. y es muy real lo que está sintiendo. Es decir, tiene palpitaciones, está sudando, se siente nervioso y llamaron a la ambulancia. Claro, y he conocido así común. Muchos casos es muy común. En donde llegan y piensan que les está dando un ataque al corazón y empiezan a hacer estudios. Claro, y es muy común. Y descubren que no, que todo está dentro de lo normal. Le han seguido haciendo estudios para saber si hay alguna arritmia, algo que está fuera de lo normal. Y no es así. Y como decimos, en mi concepto, de las cosas que menos se tratan, porque uno va al doctor a tratar su corazón, sus órganos, pero lo que menos se trata es el cerebro, la mente, los pensamientos, que no son cosas, a veces el cerebro sí, pero los pensamientos no son tangibles. Entonces es como que se deja pasar y para mí es el músculo más poderoso que la persona tiene, ¿no? Lo que estás pensando. Por eso es tan importante, y vuelvo a enfatizar esto, ¿no? De no dejar pasar las cosas y de no acomodarte a vivir de una forma de la que no quieres vivir. Si hay algo en tu vida que no te gusta, necesitas hacer algo por cambiarlo, necesitas buscar ayuda. Y a veces la excusa más frecuente que escucho es no tengo los medios o el dinero para poder pagar un terapista, o no creo en los terapistas, o fui a un terapista y no me funcionó. Y yo... Marcia, qué buen punto. Si tú vives en Estados Unidos, porque este es el país en el que vivimos y de donde producimos el podcast, ¿qué opciones hay para alguien que no tenga seguro y que no tenga mucho dinero para poder tratarse, que tú conozcas? Bueno, es importante ahí siempre poder ir poder buscar lugares que te pueden ayudar. Pero aquí, por ejemplo, nosotros vivimos en Miami. Y en Miami hay lugares, ser súper intencional en buscar. No es que no cuesta el buscar ese lugar donde te van a cobrar una terapia un poco más económica, pero que no dejes de insistir y de llamar a distintos lugares, a los communities, a los community centers. Community centers, health community centers, servicios, centros comunitarios de salud de tu ciudad o de tu barrio. Y generalmente hay hotlines donde también puedes llamar, en donde te van a ayudar, va a haber un terapista que te escuche. En este tiempo hay hasta terapistas que son online, por aplicaciones. Sí, es verdad. Y yo creo que es lo que sí tiene que haber en la persona es el no querer permanecer en donde estás, porque creo que es el peor enemigo del ser humano. Nos habituamos a algo, se vuelve algo normal y no buscamos otros escapes. O sea, no hay excusa, Marce, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Yo considero eso, creo que es lo más importante, hablar con amistades, hablar con personas que realmente te puedan ayudar, ¿no? Pero si ninguna de esas opciones está disponible, pues entonces habla con alguna amistad, habla con alguien, que alguien te ayude a buscar la ayuda que necesitas, porque como te digo, lo que pasa con la ansiedad es que empieza a incrementar y luego va tomando muchas más áreas de tu vida. O sea, se puede poner muy perro el asunto, básicamente. De hecho, la ansiedad y la depresión están bastante relacionadas. Sí. Y hay otras enfermedades mentales que también van entrando ahí en juego, digamos. Uh-huh. O sea, se te puede convertir en una bola de nieve si no lo tratas. Sí. Uh-huh. O sea, no es por espantarlos, pero sí trátense, o sea, sí busquen ayuda. Sí, fíjate que... Y dejen de verlo como algo loco o como que no aplica a ustedes. Si te sientes mal, busca ayuda. Sí, hay maneras. Es parte. Y como decía Marcela, 61 millones de personas aquí en los Estados Unidos
viven con algún tipo de trastorno mental. Espérate, y eso es los que realmente se han ido Exactamente. a Los reportados. tratar, los que se han, o sea, exactamente. Pero seguramente decías una de 14, ¿no? Una de 14 personas. Una de 14 personas y 65 millones de personas en los Estados Unidos. Esas son las cifras oficiales. Imagínate las no oficiales. Pero de mira, toda la gente que lo pasa y no van a tratarse. Conseguí una página donde tienen un hotline, porque me llamó mucho la atención, porque qué bueno. sé que, por ejemplo, si estás teniendo pensamientos suicidas o conoces a alguien que los está teniendo, hay muchos suicide hotlines que son gratuitos, que son manejados por voluntarios, etcétera, etcétera. Acabo de encontrar uno en el que no solo es gratis, sino que también te dan opciones para seguir tu tratamiento. La página se llama mentalhealthline.org y el teléfono es 1-877-508-4816. Perfecto. Vamos a poner toda esa información en redes también. Sí. Si quieres, vamos al siguiente punto. Sí, el punto número 5 que hablábamos era produce una elaboración detallada por escrito de la catástrofe. Imagínate afrontándolo y encontrando una solución real. Yo sé que hay ciertos tipos de ansiedad en donde la solución real es morirse, ¿no? O sea, decir, no la solución real, sino como decir, bueno, el desenlace final. Ajá, el catástrofe real es eso. Pero bueno, funciona para otros tipos de ansiedad. Pero ese es el paso número 5. Paso número 6, corrección de pensamientos erróneos. Habla con un amigo, preséntale el pensamiento ansioso automático que tienes y permite decirte los errores que tiene tu pensamiento. Es decir, creo que esto ayuda el siempre externo, tener, sí. exactamente, tener una persona con la que puedes hablar y que esa persona te diga, no, es irracional lo que estás pensando, no necesariamente va a pasar eso. Y creo que esto es bien importante, y alguna vez yo lo aprendí, que no hay peor cosa que vivir la ansiedad que estás viviendo, el miedo, la preocupación, que vivirla solo. Entonces, Claro. aunque en su inicio me daba vergüenza, sí lo que hacía era cuando me tocaba viajar sola, yo le decía, buscaba una azafata y le contaba que a mí me daba miedo volar, que yo quería contar con alguien para poder cómo hablar y que alguien reaccionaban? supiera. Generalmente te ayudan. Generalmente Qué te ayudan bueno. y están mucho más pendientes de ti y ellos están acostumbrados a recibir ese tipo de... Ok, porque a mí siempre me dio tanta pena cuando me tocó viajar, porque me decían, háblale a la azafata, Sí. pero yo decía, no, esta gente me van a patear por un lado. Pues, o Pero sea, eso ayuda muchísimo, que otra persona sepa por el miedo que estás pasando, porque si no te sientes aislado, Exacto. sientes que solamente tú vives lo que estás viviendo y que nadie más te entiende. Y antes de empezar el podcast, teníamos una conversación súper linda con Lily, en donde hablábamos de los facts, y yo le decía a ella, bueno, que a veces los facts es como que uno lee las cifras y es como que no hace ninguna diferencia, simplemente estás leyendo de lo que... o sea, de lo grave que es la temática de la que estamos hablando. Y ella Claro. me decía, bueno, a mí lo que me ayuda a leer los números es a entender de que yo no estoy sola. Exacto. Y por eso mismo los leemos, no solamente por decir números y cifras distintas, porque eso ustedes las pueden encontrar, sino es porque no tienes que creerte la mentira más grande, que es que estás solo. No estás solo. Exacto. Muchas personas están viviendo por distintas situaciones y lo que necesitamos es tener una comunión, tener a alguien con quien nosotros podamos expresarnos y decirles que nos puede decir, mira, tu pensamiento está equivocado. Exacto. Hay otras salidas, eso no es necesariamente lo que va a pasar y ya a veces con simplemente decirlo y que alguien sepa lo que está viviendo, ayuda. Te quita el peso. Tú me lo dijiste una vez en terapia hace muchos años y justo yo te estaba diciendo que como que le estaba agarrando muchísimo miedo a los espacios cerrados. Y cuando yo les comentaba que yo viajo mucho por trabajo, siempre estoy en un carro encerrada, por ejemplo, por mucho tiempo en tráfico en cualquier ciudad de Latinoamérica, donde el tráfico es, pero feroz. Y muchas veces el compartírselo a mi compañero de viaje o a mi cliente o a la persona con la que esté, o de pronto en el avión decírselo a alguien, te juro, Marce, que o sea, te reduce el miedo, pero no te puedo decir que al 100%, pero te quita la carga de encima. Sí te sientes bien acompañado. Te sientes que la carga está compartida entre dos personas y te sientes como que si me da un yello aquí o me da algo, no estoy sola, ¿me entiendes? Y por lo mismo, como que todo el peso que tenías encima de que no nada más me da medio miedo el espacio cerrado, sino que además me da mucho miedo el ridículo, ahora la parte del ridículo ya no es un factor como que determinante, ¿no? Se fue. Entonces es impresionante cómo le quitas el poder al miedo o a la ansiedad de Totalmente, las manos. es como que le sacas la manta del fantasma que no existe, ¿no? Exactamente. Es eso. Exacto. Bueno, el paso número 7 es generar una perspectiva alternativa. Crea otras opciones de pensamientos más saludables basados en la ansiedad que estás teniendo.
O sea, ¿cuáles son otras alternativas de la situación que puede estar pasando? Otros escenarios positivos. Exacto, otros escenarios positivos. Y paso número 8, escribe un nuevo normal más saludable basado en la evidencia de los 7 pasos anteriores. Escribe un nuevo ejemplo de ese. Es decir, cuando uno tiene un miedo constante, ese es tu propio normal y piensas de que está bien tener ese miedo. Es como que se vuelve un amigo tuyo. Claro. ¿no? Entonces, después de hacer estos pasos, empiezas a creer, decir, bueno, ¿cuál sería un pensamiento normal? Ya no pienso, no voy a pasar mi clase, me voy a hacer el ridículo enfrente de todo el mundo. Empiezas a pensar, bueno, no, ese normal es como que va a ser un shift un punto más abajo. Claro. Es decir, no va a llegar a tanto. No es que voy a perder la clase, no es que no voy a pasar mi carrera. Lo más que puede llegar a pasar es que voy a decir lo que no tengo que decir, se van a reír y yo me voy a reír con ellos y voy a seguir adelante. Y un nuevo, ¿no? Crear un nuevo normal sería una persona, no soy una persona que tiene miedo a hablar en público, me desenvuelvo perfectamente. Exactamente. Bueno, pero para eso va a llevar mucho tiempo. No vas a pasar de un... Yo claro, siempre no digo es un brinco. Claro, no vas a pasar de ser una persona que le tiene súper miedo a hablar en público a ser una persona sí puedes hacerlo a tiempo, a largo plazo, pero no va a ser de la noche a la mañana. Por eso tienen que ser metas, crear un nuevo normal de a poquito. De a poquito, ¿no? En donde, claro. Sí, bueno, y por eso tenemos estos 8 pasos súper interesantes que Marce ha sido tan generosa de compartir con nosotros. ¿Le puedo hacer una última pregunta? Es que tengo una duda porque lo escucho mucho y a mí me da como que sí, cosita. Claro. Escucho mucho que hay gente que te dice, o especialistas que te dicen, no sé, en otros podcasts que he escuchado o eso, que de pronto enfrentes un poco los síntomas y como que los dejes venir con furia, así como que, y dice, los aceptes y algo así como que los honres. Yo no quiero honrar nada, yo no quiero sentir eso. O sea, ¿realmente funciona? Sí funciona. Porque te desensibiliza ante la situación que estás viviendo. Ajá. Y también, hasta cierto punto, hacerte parte de la situación de miedo. Como por ejemplo, de vuelta voy a poner el caso en el que yo viví, que fue el de los aviones. Pero una de las cosas que me sirvió muchísimo era que en vez de tratar de evitar y controlar la situación exterior, como en vez de decir, ay no, ¿será que se está moviendo demasiado el avión? ¿Será que por ejemplo, en el despegue, lo que yo hacía es que yo me hacía parte del avión. No sé si se entiende, quizás suena muy loco, pero yo me hacía parte del avión, como que si el avión me necesitara a mí para salir y despegar. Entonces, es como que te daba control. Me daba control, exactamente. Okay. Entonces, eso específicamente a mí me ayudaba mucho. Y de hecho, una de las cosas que se hace mucho es hacer que las personas, ante un miedo que tiene, cierren los ojos y piense qué pasaría si una araña, si es la ansiedad es la causada por las arañas, la tuvieras en tus piernas en ese mismo momento, ¿qué es lo que sentirías? Es como que te va desensibilizando ante la situación, enfrentándolo, ¿no? Básicamente. Como que estás más presente de cuerpo, de... Exactamente. Y esas son las 2 técnicas que se ocupan muchísimo para la ansiedad, porque de las terapias más efectivas es CBT, que es Cognitive Behavioral Therapy. Claro, sí. Y una de las de las técnicas que se ocupan muchísimo una de ellas es desensibilizar a la persona y la otra es hacer que la persona esté completamente presente en el hoy, porque la ansiedad está basada en lo que va a pasar mañana. En el futuro. Es como quitarle el poder a la mente para dárselo al cuerpo, digamos. Exactamente. Muy bueno. ¿Sí? ¡Yeah! Punto para el dinero. ¡Bravo! Marce, unas palabras con las que quieras cerrar para la audiencia, para... Sí, bueno, a mí me causa siempre mucha gracia Snoopy. Claro. Y hay una imagen súper conocida que la pueden buscar en Google si nunca la han visto, que está Snoopy y Charlie y se dicen uno al otro, dice, bueno, un día nos vamos a morir, ¿no? Y el otro le dice creo que es Snoopy el que le dice a Charlie, ¿no? Sí. Y le dice, sí, pero los otros 80,000 días no. Entonces no tenemos por qué vivir con miedo y preocupaciones constantemente. Muy bueno. Sí, Charlie Brown siempre fue como que muy depresivo, muy neurótico. Así que él es un buen poster child para cualquier trastorno psicológico. Exactamente. Y bueno, nada, yo creo que lo más importante y con lo que los queremos dejar es que busquen ayuda. Como que siempre. No importa la situación, que no les dé miedo, que hay que quitarle los estigmas a todo esto, yo creo. Y busquen ayuda, busquen información y siempre acérquense a un profesional, que al final de cuentas es la gente que estudió para todo esto. Entonces, exactamente, son los que nos pueden ayudar. Y que no están solos, ¿no? Exactamente. Marce, si te quieren encontrar la gente en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Marcela con 2 L's, Fatore con 2 T's. Ah, qué bonito. Qué bueno. Marcela Fatore en Instagram. Instagram. Perfecto. @ Marcela 2 L's
Fatore 2Ts. Perfecto, y nosotros somos @dementesinquietas podcast. Cualquier información que necesiten, si necesitan que les ayudemos a encontrar. Cualquier mensaje directo. Sí, lo que sea, o sea, en confianza, aquí estamos para escucharlos también y cualquier dato que podamos proveer, pues será un placer para nosotros. Así que nos vemos la próxima semana. Seguro que sí. Marce, 1.000.000 de gracias. No, Nuevamente, gracias a ustedes. te queremos muchísimos. Esto ha sido... Te queremos tanto, porque te queremos muchísimos. Esto ha sido un episodio más de Dementes Inquietas.